Bienvenidos. El día de hoy los invitamos a que nos acompañen. Queremos seguir hablando sobre el tema de pandemia, pero de diferentes aspectos. Algo que no se ha venido platicando es las consecuencias que va a tener en diferentes áreas. Y un área que quisiera ser, que no iba a ser impactada, pero ya cuando uno profundiza se da cuenta que sí es la política. Entonces vamos a hablar de la pandemia y la política. Lo interesante porque viene un proceso electoral, el proceso electoral más grande de la historia de México, que se va a realizar en junio del próximo año y que iniciará pues con estos preparativos en octubre de este 2020. Y por lo que sabemos, la pandemia llegó para quedarse un ratito, por lo menos dicen entre 1 y 2 años. Entonces sí va a llegar a impactar los procesos electorales y la política en general. Para ello hemos invitado a 3 personas que conocen muy bien del tema. Quiero dar la bienvenida y agradecer a Soledad Durazo, que es líder de opinión y catedrática de la Universidad de Sonora. Soledad, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Un placer, como siempre. También nos acompaña Remy Martínez, que es catedrático del TEC de Monterrey. Gracias, Remy. Bueno, ¿cómo estás, Marcos? Saludos. Gracias. También nos hizo el favor de acompañarnos Heriberto Tapia, que es director general de TM Reporte. Heriberto, bienvenido. Encantado de estar en tu programa, Marco. Como siempre, un saludo a todos. Gracias. Y también tenemos el gusto de tener con nosotros a Eduardo Tapia, que es director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Encantado de tenerlo. Me parece que es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Lo primero es preguntarte, Soledad, el confinamiento pues se aplicó a todo mundo, ¿no? ¿Cómo crees tú que tomaron el tema del confinamiento los políticos? ¿Se les escucha poco, en pocos temas? Parece ser que sí se les afectó, ¿no? Que ellos sí también se guardaron en casa, al menos algunos, ¿no? Aparentemente sí. Habría que ver qué es lo que están haciendo o cómo están aprovechando este tiempo, este confinamiento, para amarrar estructuras, para fortalecer relaciones, para tener este tipo de ejercicios que, sin que sean públicos y publicitados, sí pueden ser efectivos para los asuntos que buscan o que requieren los partidos políticos o los aspirantes para posicionarse en determinado sector al que buscan, en el que buscan posicionarse, con quien buscan mantener comunicación o mantener el lazo, la unión. Si lo están haciendo así, pues no están perdiendo el tiempo. Si lejos de ello, pues decidieron guardarse para reflexionar y demás, yo creo que paralelo a la reflexión tiene que estar aparejada el mantener la relación, o como se dice coloquialmente, aceitadas las relaciones, los canales de comunicación fluyendo entre la gente a la que les interesa llegar. Esto te insisto, independientemente de que hayan decidido o no publicitar su quehacer. Claro. Tal vez, como tú bien dices, Soledad, siguieron trabajando, pero no públicamente, ¿no? Al menos no se ve mucha presencia pública. No sé, pero además también creo que eso debe caber cierta prudencia por parte de las y los aspirantes o de la gente que anda en la política, porque creo que ha quedado más que demostrado, aunque algunos siguen haciéndolo, que el hecho de llevar despensas, que es lo más normal, y llevar despensas y publicitarse, lejos de beneficiar, puede a la larga afectar, porque ya nos choca. Ya nos choca a quienes lo observamos y quienes son destinatarios de sus beneficios, pues no estoy segura que todos estén de acuerdo con que su imagen se publicite. Se notan ciertos cambios, ¿no? No es como antes. Antes se les toleraba y hasta se les reconocía. Hoy es poco la tolerancia que se tienen para ese trabajo, ¿no? Se sienten usada la gente, ¿no? Salvo la mejor opinión de mis compañeros y tuya, Marco, creo que no es una buena estrategia. Así es, así creo es. que no es una buena estrategia. Es decir, si lo que buscas es con esa despensa llegar y congraciarte, despertar el agradecimiento o la simpatía de la familia fulanita de tal que vive en esa invasión porque
a la larga, ya que lleguen las elecciones, te va a corresponder con su voto, pues No sucede. en eso. Pero no me lo digas a mí, que a mí no me Claro, interesa lo que haces claro. o el impacto que buscas tener. Asegúrate de tener el impacto con esos 4 o 5 miembros de la familia a los que estás ayudando en este Así es. momento. Ahora, Remy, también cambiaron un poco los espacios de la política. Por ejemplo, las cámaras legislativas tuvieron que tomarse un tiempo y han tratado de encuadrar cómo pueden trabajar en este nuevo modelo de restricciones, ¿no? De la sana distancia y temas así. Por otro lado, la agenda ha estado volcada alrededor de la pandemia y sus efectos nacionales, regionales e internacionales. Yo creo que el espacio en sí de la política se restringió prácticamente a un solo tema y por otro lado, los diferentes espacios naturales donde convergían los diferentes actores como que están semi-paralizados, ¿no? Sí, fíjate, muy interesante lo que dice Soledad en estos cambios de paradigma, ¿no? Que a lo mejor ya estaban de salida y simplemente la pandemia los terminó de arrasar. Yo creo que algo muy importante es cómo hemos calibrado como sociedad los temas más importantes debido precisamente a que la pandemia nos puso en un nivel básico de sobrevivir un fenómeno global como el que se está pasando. Y evidentemente, para mí la primera reflexión es la relevancia de un sistema político y de gobierno funcional, ¿no? La relevancia del mismo. Yo no adelanto vísperas, pero puedo prever que los movimientos populistas que se estaban dando en el mundo se vieron afectados, la gran mayoría, por la necesidad de soluciones, vamos a decir, tangibles de política pública, ya sea fiscal, ya sea de salud y de otra índole, que evidentemente no se pudieron o no se ven tan claramente sobre la mesa con una camada de liderazgos populistas. Como que la realidad empezó a ser más importante. Y que normalmente están acostumbrados a decir lo que la gente quiere escuchar, por eso son populistas. Pero a la hora que hay que tomar decisiones complejas, se nota que patinan en esa arena. Entonces, número uno, la necesidad de un sistema político y de gobierno renovado. Número dos, los políticos populistas tienden a menguar su fuerza, así lo veo yo. Esperemos y veremos en las próximas elecciones, tanto en Estados Unidos como en México, como en otras partes del mundo. Y tres, son estos grandes temas de salud, de seguridad, y yo diría más de fondo, de justicia, lo que creo que va a ser un gran ajuste respecto al todo el procedimiento legislativo, ejecutivo e incluso del mismo poder judicial. Vemos como la pandemia también acrecentó hasta cierto punto la división ideológica esta, ¿no? Los que usan cubrebocas versus los que no quieren usar cubrebocas, ¿no? Los que se lo ponen en público contra quienes no, bajo ninguna circunstancia se van a poner el cubrebocas en público. Lo vemos en Estados Unidos, hasta cierta medida lo vemos un poquito aquí en el país, pero se reproduce en muchas partes del mundo, dependiendo también, y eso es muy importante, de su calendario electoral, ¿no? Claro. Los países que tienen un calendario electoral más sensible o más cercano, pues evidentemente este tema ha tendido a ser más politizado. Entonces, así lo puedo observar, hago esas primeras observaciones. Así es. Heriberto, por otro lado, pareciera ser que la pandemia congeló las cosas en la política. Esto es nada para nadie. Es difícil avanzar y quienes tenían ventaja la sostienen y quienes estaban creciendo detuvieron su crecimiento, ¿no? Pudiera ser una lectura de todo esto que estamos viendo, cómo se han modificado comportamientos y conductas. Para empezar, pues están aplazadas 2 elecciones, que iba a haber 2 elecciones totalmente locales, pero algo importante es el registro que ahora en el mes de julio le iban a entregar el Instituto Nacional Electoral a 5 nuevos partidos políticos, 5 partidos que van a estar en la boleta. No saben, por ejemplo, cuál es el futuro real. Ya hicieron sus asambleas, ya habían cubierto todos los requisitos y estaban en la certeza de que la autoridad electoral en estos meses le iba a entregar ya su registro como partido político. Está suspendido.
van a modificarse muchas cosas, lo mencionabas al principio, el calendario electoral, como todos sabemos, comienza en octubre, las elecciones en Estados Unidos son en noviembre, las elecciones con los otros son en julio nada más es cuando se elige al presidente de la República. Cuando son elecciones intermedias, son el primer domingo de junio, creo que va a ser el domingo 6 de junio, y está cambiando absolutamente cosas primordiales de las campañas políticas, sobre todo. Creo que no va a haber oportunidad para hacer eventos masivos. Creo que todo va a ser a través de otro tipo de contactos, en donde va a ser muy importante el papel de las redes, cubriendo el hueco que está dejando, digamos, lo que nosotros conocíamos como, pues, esa parte real de las campañas. Pero sí se antoja un cambio terrible. Si va a cambiar la correlación, el equilibrio de fuerzas a nivel internacional, es obvio pensar que desde luego lo va a cambiar aquí. Hablo por las encuestas propias que están publicadas, que se les dio además un movimiento más o menos masivo, que llevábamos la de agosto, la de noviembre, diciembre y la que tocaba en febrero, marzo. La terminamos de levantar el 15 de marzo y 2 días después pues fue cuando empezamos con este encierro maldito. Uh-huh. Y pudimos observar cómo en marzo el sentimiento de pertenencia, la popularidad, la preferencia que tenía Morena, se cayó abajo de los niveles que tenía en septiembre del año pasado. O sea, entró el gobierno federal y su partido a esta pandemia, a todo lo que ha venido sucediendo, con una calificación que venía con una marcada tendencia a la baja. Uh-huh. Atraviesan ya estos largos 3 meses y hemos tenido acceso exclusivamente a encuestas telefónicas. Como saben ustedes, nosotros, por ejemplo, dejamos de hacer encuesta telefónica en 2013 porque eran muy criticadas. Yo puedo argumentar a su favor, pero también puedo argumentar en contra. Eran muy criticadas porque, bueno, difícilmente haces una encuesta ahora en teléfonos celulares. No sé cómo les caería que una encuestadora les hablara para hacerles unas preguntas que durarían entre 5 y 7 minutos a su teléfono celular. Entonces, normalmente se hacen en teléfonos domiciliarios, pero resulta que más de la mitad de la población ya no tiene teléfono domiciliario. Entonces, sí es válida para la población que tiene teléfono. Bueno, no voy a abundar al respecto, pero sí decir que el acceso que hemos tenido es exclusivamente de encuestas telefónicas, que, repito, dejan fuera a la mitad de la población. Es lo único que hemos estado consumiendo. Encuestas no hay. Uh-huh. No se ha permitido todavía hacerlas. Cuando se ponga el semáforo en naranja, no sé si todavía se vayan a seguir permitiendo. Es algo que también, de una u otra manera, no marca tanto la autoridad electoral. A ellos les importa a partir de octubre, sino el INEGI. Entonces, es lo que hemos estado consumiendo, pero la gran mayoría de las encuestas a las que todos ustedes han tenido acceso marcan una tendencia muy desfavorable para el gobierno federal y para su partido. Así es. Muy bien, estamos hablando de la pandemia y la política. Vamos a regresar en un momento más. Queremos escuchar también a Eduardo Tapia. Regresamos en un segundo. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces.
Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de la pandemia y la política. Eduardo, algo también que demostró es que los gobiernos no están preparados, pese a que han anunciado, han invertido, han dicho que ya son digitales, demostraron que están muy lejos de ser digitales, ¿no? Prácticamente el gobierno está paralizado en los 3 niveles frente a esta, restricción de la movilidad, ¿no? Claro, creo que una cosa importante que nos ha demostrado esta pandemia es que pues los políticos y en general pues la estructura de gobierno pues no está preparada para los desafíos que se vienen. Y todavía más, creo que una cosa muy alarmante y que de hecho pues fractura todavía más la relación entre ciudadanos y representantes es que no están dispuestos tampoco, parece, a recibir la ayuda, la colaboración de parte de la ciudadanía. Yo tengo mis dudas incluso de cómo perciben ellos a los representados, ¿no? De cómo perciben, porque parece que la estrategia muchas veces ha sido pues la difusión del miedo, la difusión del terror en la sociedad, y esto pues es muy primario en el sentido más básico, y creo que incluso en el trato pues hacia los ciudadanos pues se le está tratando como niños en cierto sentido. Esto a mí me alarma. Yo creo que tenemos que dejar de percibir a la ciudadanía como párvulos, como ignorantes, como indolentes o como incapaces de ayudar en la gestión de estos nuevos desafíos, porque se vendrán otros. Y esto que mencionas tú en términos del uso de las tecnologías, del uso de incorporar ciertas innovaciones en el gobierno, pues solamente va a ser posible cuando entendamos que las personas, que el sector de la ciudadanía, pues está para apoyar, no solamente para recibir, no solamente para ser pasivo en las decisiones de gobierno, sino que puede colaborar con soluciones innovadoras también en este sentido. A mí me alarma, pues, en lo que te menciono, que a pesar de que son meses los que llevamos con la pandemia, sigamos todavía con las mismas alternativas de solución y no podamos explorar diferentes opciones que no implican este sacrificio de la economía de las personas, que por cierto, y nada más lo menciono porque entiendo las limitaciones de los tiempos, que pues esto es un falso dilema. Yo lo entiendo como un falso dilema, el tema entre economía y salud. Es una disyuntiva que no tiene sentido. Es una tontería, tienen que salir las dos adelante. Por supuesto, y como si el factor económico no condicionara tu salud, tu persona, tu vida como tal, ¿no? Por supuesto. Entonces, en ese sentido, pues creo que el entendimiento, la reacción, todo el proceso de generar respuestas ante esta crisis debe de estar con esta idea de fondo. La ciudadanía nos puede ayudar y debe de colaborar, no solamente como agentes pasivos, sino como activos frente a la pandemia. Pero, Soledad, hemos visto prácticamente excluido a la participación ciudadana de la toma de decisiones. Yo no los he visto en la mesa del Consejo Estatal de Salud, ni en la estrategia para el diseño de la reapertura económica. Inclusive, sí he escuchado molestias y exigencias de que se les tome en cuenta. Creo que una de las características de la toma de las decisiones públicas ha sido la exclusión prácticamente de la sociedad. Fíjate, en un tiempo en el que el discurso gubernamental se fortalece, o no, más que se fortalece, se alimenta con la idea de que hay más voz ciudadana. Y a la hora, en la toma de decisiones, pues está ausente esa voz ciudadana. Si acaso pudiésemos considerar u otorgar cierto nivel de participación ciudadana
a través, por ejemplo, de organismos de comerciantes que están ahí representados, probablemente algunas voces académicas y demás. Con lo que hemos también tenido que convivir es con la tanta información y con tantas señales encontradas. ¿Sí? Cuando son los líderes de este país los que deben poner el ejemplo de que las indicaciones de las autoridades en materia de salud son las que deben aplicarse por la población en general, ¿con qué nos encontramos la población? Ya lo decía Remy hace un rato, pues el tema del cubreboca. Sí. Que si te lo pones, significa que tu personalidad se ve disminuida y demás, pero le dices a la gente que se lo ponga y tenemos un presidente que no se lo pone. Sí, luego tenemos a un vocero de la pandemia recomendándonos quedarnos en casa, no salir, hacer mucha inconsistencia, cosas, ¿no? No comer fuera, y el presidente es el primero en desobedecer. O sea, cuando el doctor López-Gatell dijo, no hay que viajar, no, dijo el presidente, yo lo voy a seguir haciendo, y lo ha hecho. Cuando nos dicen que debemos todavía estar guardados, el presidente anda en gira. Entonces, de repente, ¿con qué nos encontramos los ciudadanos? Con que, ¿a quién le vamos a hacer caso, pues? Exacto. Porque, ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más? Y ustedes me ayudarán con la respuesta. ¿Qué pesa más ante la ciudadanía? Lo que diga López-Gatell, que tiene un extraordinario discurso y una capacidad infinita para comunicarse, para divulgar el mensaje, a lo que hace el presidente. Sí, está entre el discurso y el ejemplo, ¿no? Entonces, además de no estar representados así específicamente en la toma de decisiones, pues sí también nos encontramos con que no sabemos a qué. Desorientados. Sí. Ahora, Heriberto, ¿qué es lo que, por qué ha ido bien a algunos gobiernos y por qué le ha ido mal a otros gobiernos en esta pandemia? Porque vemos, al menos en las encuestas disponibles, que, por ejemplo, el gobierno federal no le ha ido bien, digamos, ¿no? Ya traía una tendencia mala al inicio y su partido y se ha ido profundizando. Pero algunos gobiernos locales se han reposicionado. ¿Cuáles son los factores que están detrás de estos movimientos desde tu punto de vista? Es muy difícil entender así bien, digamos, la dinámica de la percepción de la gente. Finalmente, sí llega el mensaje de los gobiernos a la gente. Lo vemos, por eso que comentas, por cierto, es muy coincidente con las encuestas que salieron previas de quién era el gobernador, los 3 o 4 o 5 de los primeros lugares. Y son muy consistentes con lo que sigue sucediendo ahora, si se dan cuenta, donde sale Yucatán, donde sale Sinaloa, donde sale Sonora. No se ha modificado, perdón, mucho esa parte. Este fenómeno de la percepción es tan poderoso que en recientes encuestas nacionales telefónicas que se han hecho a la pregunta de cuál es para usted el principal problema que tiene, el tema del virus, del coronavirus, superó por mucho al tema de la inseguridad, cuando la inseguridad sabemos que es un problema que está posicionado desde hace por lo menos 8 años en primerísimo lugar. En el caso de Sonora, en las encuestas previas, era el principal problema de la gente, que traía en algunos lugares, más del 60, 68%, incluso, como en el caso de Cajeme, y el segundo problema apenas si superaba los 10 puntos. O sea, el fenómeno de la inseguridad se comía absolutamente a los demás. Obviarlo, pues era así como el elefante que ahí está y que pues los alcaldes no quieren ver. Y ahora vemos también de forma muy coyuntural, el principal problema es el virus. Esto es algo, desde luego, coyuntural. El fenómeno de la inseguridad, todos lo sabemos, y hemos estado como esos primeros años
de Peña Nieto cuando logró aquel acuerdo de que la prensa, los periódicos sobre todo, no tuvieran la nota roja al principio o que la mencionaran lo menos posible. Y de repente pasaron 2 años y de repente alguien nos dijo, oye, lleva el mismo ritmo de 1,000 muertos por mes este gobierno que el anterior, pero no lo sabíamos porque lo habían quitado de los medios. Entonces ahora vemos que el virus lo movió, se dijo, voy aquí por unos momentos, y que nos estamos dando cuenta de que sigue a la alza, pero de una forma acelerada. Entonces, sí es esa cuestión de por qué algunos gobernadores, por qué algunos gobernadores están mejor evaluados. Creo que la gente se dio cuenta de la firmeza de sus decisiones. Por ejemplo, Alfaro, no sé qué piensen los jaliscienses de sus medidas, pero ha salido más o menos bien calificado. Pero para el resto del país se movió como una especie de, mira qué bien va ese gobernador, porque se está enfrentando al poder central. Entonces, la verdad es que al principio los gobernadores sí tuvieron un poquito más de autonomía de vuelo, un poco de autonomía política para tomar estas decisiones, pero como que terminó todo absorbiéndolo, como muchas otras cosas de la esfera pública, lo está absorbiendo el gobierno federal. Se dieron cuenta y tomaron decisiones para cortarle las alas, ¿no? De alguna forma. Yo lo veo, yo por ejemplo, cuando dicen, salió un dato, y lo termino rápido, de cómo había bajado la movilidad en Hermosillo. Y después dicen, no, no había restricciones, o sea, era una libertad completa. Y digo, esto es política, ¿no? Entonces dice, oye, qué bien va evaluada la gobernadora. Y yo, pues sí, pues los alcaldes no están haciendo nada, ¿no? Y de repente ya empiezan, entonces hay mucho más contagiados, las decisiones aparecen publicadas en decretos, son como las cartas de los españoles de la Casa de Sevilla, léase pero no se cumpla. Entonces, la verdad es que es un caos esta parte. A mí me da la impresión que el impas que provocó al inicio este shock de la pandemia en los políticos terminó y ya ahorita se están empezando a mover para recuperar sus espacios, ya francamente con miras al proceso electoral que estamos por iniciar. Vamos a seguir hablando sobre este tema en un momento más. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre la pandemia y la política, Remy, y de pronto llega el proceso electoral. Están desesperados los políticos para empezar a iniciar la carrera por las elecciones. El presidente, francamente, ya con mensajes muy propios de lo que será la base de la campaña que él probablemente tratará pues de influir de alguna manera.
los diferentes actores. ¿Qué ves tú? ¿Cuáles son las grandes tendencias que nos va a dejar la pandemia de cara o las nuevas formas de hacer política de cara a la pandemia? ¿Qué sí que no vamos a poder hacer? Porque nos modificó la realidad. Esta nueva realidad también va a tener que impactar la política y los procesos electorales. Sí, el quehacer político, en el fondo, como ya lo mencioné, se afinan muchísimo las prioridades de las propuestas que se tienen que poner sobre la mesa. Este tema de la economía, la seguridad, yo creo que se le suma la salud, la educación, incluso lo que dice Eduardo, a mí me llama muchísimo la atención cuando dice que no se nos debe de tratar como niños. Y yo observo hasta cierto punto la dificultad que tiene la sociedad mexicana para asimilar un problema complejo como este. Difícil de que entendieran la dimensión del problema y qué era lo que estaba en juego. Y al final del día esto se vuelve una medida a lo mejor efectivas, pero no eficientes. Y el gran problema es la inequidad, ¿no? La disparidad en la sociedad. Entonces, ahora hacia la política, claro que los anteriores expertos en marketing político y en estrategias políticas y los mismos participantes del proceso político se ven a esta contrariedad de que no lo van a poder hacer de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que veo yo, al menos en un referente en Estados Unidos? Veo que les ha costado muchísimo trabajo a Donald Trump y a Joe Biden emprender una campaña en forma, muy controversial. Donald Trump queriendo hacer mítines masivos, cosa que ha tenido que cancelar porque evidentemente no es posible. Joe Biden tratando de hacer estos encuentros vía internet que tampoco le favorecen mucho. Entonces, esto te habla de un reto no experimentado en la forma como se va a tener que contactar a los ciudadanos y sobre todo, no solamente contactarlos, sino generar el esquema que los lleve a votar el día de la elección, que ese va a ser otro tema muy importante. En Estados Unidos se está discutiendo muchísimo el tema de poder votar por correo, cosa que ya es una costumbre en Estados Unidos, pero que ahorita se está empujando muchísimo la idea que esto se haga por correo, porque la elección va a ser en este año, va a ser en noviembre. Evidentemente no va a haber una solución para noviembre plena como para que la gente vaya y haga sus colas a la hora de ir a votar, y eso ya afecta ese proceso. Aquí en México, yo creo que humildemente yo recomiendo a los políticos que dejen de postergar sus salidas y sus propuestas respecto a esto, porque si están esperando la llegada de una vacuna o a una solución en el mediano plazo, la realidad es que van a perder muchísimo tiempo de poder plantear y de aprovechar lo bueno de esto, que es tener la oportunidad de tener más contactos con personas y sectores que puedan ir en un diálogo uno a uno como el que estamos teniendo actualmente y que se facilita por medio de estas tecnologías. Yo creo que es la verdadera revolución de la comunicación, este tipo de eventos como las videollamadas. Yo creo que todo el mundo lo hemos experimentado en alguna medida en estos últimos meses. La gente está pensando en soluciones creativas, no solamente porque les guste tener momentos de ideas o no cuando se te prende el foco, sino porque están buscando cómo sobrevivir y están buscando en sus autoridades esas respuestas que les vayan a ayudar. Está sencilla la agenda. ¿Qué me vas a dar tú? No digo una despensa, sino ¿qué plataforma me vas a brindar tú de flexibilidad para yo poder salir adelante en un momento que necesito cambiar casi estructuralmente mi forma de trabajar? ¿Qué vas a hacer? Entonces, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo veo titubeantes a los políticos precisamente porque están como reservándose a que esto se despeje. Creo yo, por la información que existe hasta el momento, que esto no se va a despejar, al menos de aquí hasta el próximo proceso electoral en México, y tenemos que aprender a convivir y hacer política de diálogo uno a uno y buscar las mejores formas para empujar la participación el día de la elección. Ya veremos qué va a pasar. Y hay casos interesantes. Sinaloa retrasó su año electoral hasta el próximo año, tratando de restringir tiempos, pero tratando de restringir costos de la elección. Veremos qué otros estados pudieran sumarse a una iniciativa de ese tipo, pero si no, pues eso te muestra que los políticos todavía tienen que calibrar. Pero yo les aconsejaría que se tardaran lo menos, ¿no?,
porque la oportunidad de diálogo uno a uno lleva tiempo. Así es. Eduardo, por otro lado, nos hemos dado cuenta, o sea, por un lado está claro que lo físico en los procesos electorales probablemente se va a restringir mucho y esto obliga a que lo digital tome más fuerza. Pero lo digital ha sido un cambio que le ha costado, el sector más refractario a esto ha sido los políticos, ¿no? ¿Cómo ves tú este nuevo reto que van a tener de hacer campañas básicamente digitales? Sí, creo que es un punto importante y en eso del tema de las campañas a través quizá de redes sociales o de estos medios en donde pues ya la mayoría de las personas se informa y obtiene pues el conocimiento de su entorno a partir de estas redes sociales. Uh-huh. Creo que eso ya es un hecho, ya está puesta la plataforma y en el caso de Hermosillo sabemos que tenemos un alto porcentaje de personas que tienen conectividad a Internet, que tienen acceso a un dispositivo electrónico. Digamos, las personas están ahí. Exacto. Los políticos son los que faltan, que se suban a esta nueva cultura. Y como otras cosas que va a obligar la pandemia, creo que va a catalizar algunos de estos mecanismos, incluyendo quizá el voto electrónico o a distancia. Esperemos que esto, pues que ha habido mucha resistencia históricamente a estos puntos, pues ya puedan caminar, ¿no? Y quería comentar también al respecto de lo que se mencionaba ahorita, de cómo podríamos pues ir imaginando la campaña ya como en contenidos. Creo que pues conociendo los antecedentes de la clase política en este país, pues va a haber un tema de repartición de culpas, ¿verdad? Sobre todo en los efectos económicos. Eso yo creo que hay que esperarlo. Pero yo quisiera más que poner el énfasis en eso, quisiera decir de qué distrae esta repartición de culpas, porque creo que lo más riesgoso aquí es que el mensaje que nos dejó esta pandemia, la lección y el aprendizaje no esté siendo asimilado. Es decir, necesitamos estructuras más fuertes en donde la salud no sea un privilegio y un derecho, sino un derecho. Eso ya está demostrado. Necesitamos estructuras también estatales que nos garanticen esos derechos humanos, que se respeten, que sean efectivos. Creo que si ese no es el mensaje ahorita y si no lo hemos aprendido y nos distraemos con la repartición de culpas, pues entonces vamos a terminar eligiendo otra vez una minoría o una mayoría de una minoría, ¿sí? A quienes tengan mayores bases estructurales, políticas, partidistas. Esos son los que van a salir elegidos porque se avecina, supongo también, pues un alto nivel de abstención. Así es. Soledad, era complicado ya el proceso de comunicar y ahora frente a una campaña básicamente digital se va a complicar todavía mucho más, ¿no? O sea, los políticos tienen que hacer grandes transformaciones en sus estrategias y aprender nuevas habilidades, ¿no? Vamos a ver, cada etapa ha tenido su grado de dificultad y esta evidentemente, o los retos propios característicos de esa etapa. Y esta, por supuesto, no es la excepción. Aquí el reto es cómo llegar en un universo de posibilidades tan amplias como tenemos la ciudadanía para informarnos, para llegarnos de información, de contenidos, de estímulos a través de los medios digitales fundamentalmente. ¿Cómo llegar? ¿Cuál mensaje utilizar? Creo que ahí está uno de los grandes retos para quienes están en estos momentos, para quienes vayan a andar en campaña. Yo creo que no deben estar perdiendo el tiempo. Efectivamente, como lo dice Remy, pues ya que salgan, ¿no? Sí, pero que salgan a lo público, pero que no dejen de atender las cosas de la estructura que tienen que atender para multiplicar los mensajes y sobre todo las simpatías que buscan despertar para que luego se traduzcan en votos. Creo que los políticos ahora deben estar buscando fortalecer las alianzas o las relaciones con los liderazgos para en una especie de estructura multinivel ir bajando, ir permitiendo que, como se dice coloquialmente, que chorree la idea, ¿sí? Hasta llegar a todas las capas que se requieren llegar, por un lado.
veo un gran reto para las autoridades electorales. Yo me imagino que el INE ya está trabajando para la jornada de junio del 2021. ¿Se imaginan ustedes cómo va a ser? Si Estados Unidos, que nos lleva tanta ventaja, por ejemplo, en el voto por correo, está ante esta circunstancia con una situación compleja, pues imagínense nosotros que estamos, no digo en pañales, o sea, no hemos, ni siquiera nos hemos atrevido a ese punto. Entonces, me imagino la jornada electoral de junio del 21, en los calores de Hermosillo, con una pandemia que no se va a ir en los próximos meses y quizá los próximos años. ¿Se irán a hacer esas filas de votantes que en muchos casos tienen que esperar 4 horas? ¿O tendrá que dividirse la casilla en más centros de votación para que las filas fluyan más rápido y en consecuencia no haya tanta reunión de gente? Luego nos vamos entonces a la capacidad, a las estructuras que tienen los partidos políticos. ¿Tendrán los partidos políticos la militancia o simpatizantes necesarios para cubrir con sus representantes todas las casillas? Sí, es muy complejo. Tienen retos interesantes. Muy claro eso. Hay que procurar tiros de precisión. No hay que estar esperando a que termine esto, porque esto ya no va a terminar. Y los días siguen pasando. Sí, y ya ahora en septiembre arrancamos el proceso electoral. Ya el proceso inicia el 6 de septiembre. Formalmente. Sí, entonces ya se ha dicho incluso que uno de los aspirantes se viene en diciembre a arrancar ya de lleno en Sonora la búsqueda del voto. Claro. Sí, la verdad es que necesitan despabilarse, por decirlo menos, los políticos, porque esto llegó para quedarse y va a tener modificaciones que ellos ya tienen que entender y empezar a encontrar soluciones a esas nuevas encrucijadas que va a traer el proceso del próximo año. Estamos hablando sobre la pandemia y sus consecuencias en la política. Regresamos en un momento más para seguir abordando el tema. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de la pandemia y la política. También afectó la política. Y una de las cosas más interesantes, Heriberto, va a ser el asunto de la agenda de la próxima elección. Por supuesto, sí, como dice Eduardo, va a estar esta distribución de culpas, ¿no? Hay muchos desempleados, va a haber mucha gente que va a perder el empleo, más de 3 millones se calcula. Se habla pues de problemas también serios en materia
de pobreza, que va a crecer en una forma importante. En Sonora se calcula que pueden llegar a 300,000 los pobres que pueden ser nuevos pobres producto de este efecto. Va a haber mucha gente enojada, por un lado. Y por otro lado, los temas de seguridad no resueltos, viene con mucha fuerza el tema de la economía, principalmente cómo la gente puede mejorar sus ingresos frente a la incertidumbre que se viene. ¿Tú ves estos temas o ves otros temas más? Son absolutamente los temas centrales. Y comenzaría por algo que se me ha hecho muy importante de los comentarios que se han hecho al respecto, que sirve para basar mi comentario. De lo que comentaban de que no toman los gobiernos en cuenta a los ciudadanos. Los tratan como menores de edad. No solamente, bueno, el ejemplo más claro de esto es, por ejemplo, la famosa ley seca. La ley seca es la manera en la que el Estado trata como menores de edad a sus ciudadanos. Se supone que se legisla para el futuro, o sea, hay algún problema, vamos a legislar para que esto no vuelva a suceder, o que si sucede, sucede de una forma más controlada. Desde la época de la revolución, de la posrevolución, ya ese México ya no existe. No existe el México de hace 10 años, entonces creo que hay muchas cosas. Los gobiernos están totalmente ajenos a la recuperación económica de las clases medias. Los bancos están alejadísimos. Lo único que hicieron fue, te vamos a suspender todos tus pagos durante 3 meses. Los intereses siguen creciendo en estos 3 meses. Sí, vamos a hacer más larga tu muerte, nada más, ¿no? Simplemente se va a posponer 3 meses más. Una falta de solidaridad con los más necesitados, que no lo resuelven ni 10 despensas, ni la visita de 10 políticos y todo eso. A la clase media específicamente no hay ni siquiera un plan, no hay absolutamente nada que diga cómo va a sobrevivir un pequeño negocio, una persona, una empresa que le da trabajo a 20 personas, a 15 personas. No hay absolutamente ningún estímulo. Están solitos. Ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal. No hay absolutamente ninguna respuesta. Cuando esto que comentas, ¿cómo va a ser el regreso? ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, pongo este ejemplo cuando llegan los famosos tornados y que la gente se esconde en un sótano, la mayoría de ellos los tienen en muchas poblaciones de Estados Unidos, y luego, o aquí en México, después de un gran huracán, y salen, o sea, bueno, ya conservamos la vida, y salen a ver que su casa está destruida, que ya no tienen un patrimonio, y así le va a pasar a cientos de comerciantes que están en las plazas comerciales, que ustedes las conocen, la que está allá en el Vado del Río, que están cerrados, que la gente ni siquiera ha podido entrar por su stock, que no les descontaron ni el 10%, ni el 20%. O sea, el regreso, cuando finalmente digan, cuando nos digan, ya tu semáforo está en anaranjado, ya puedes salir a trabajar. En verde, a ver qué tienes. También puede estar, vamos a ver que nos vamos a encontrar un terrible problema. Y entonces, siempre hemos dicho, y el ejemplo último aquí en Sonora es los 2 últimos años del gobierno de Guillermo Padres, que se mete con la clase media, con la famosa tenencia, porque las clases medias son las columnas vertebrales de las militancias de los partidos, ¿sí? No es lo popular, son las clases medias. Entonces, y más para un partido como el PAN, para un partido como el PRI, todo eso, pues las clases medias simplemente están a la deriva. No se sabe a quién van a apoyar, para dónde se van a mover, y entonces, y bueno, ya podríamos abundar, claro, pero ese es, o sea, el problema de reinserción económica va a ser terrible, y los gobiernos federales, estatales y municipales están totalmente ajenos, están en shock. Son muy buenos para responder en zona de confort, pero cuando hay una verdadera crisis, no han podido responder. Las crisis desnudan, dicen por ahí, ¿no? Remy, vemos culpas, vemos inseguridad, vemos economía, vemos clases medias en la agenda. ¿Tú ves más temas? Sí, de hecho, yo tendería a ser más de largo plazo, precisamente por lo que se está mencionando de la falta de capacidad del sistema de gobierno de dar una respuesta.
y sobre todo del sistema, yo diría, sin redundancia que tenía nuestra forma y nuestro sistema económico. O sea, sin redundancia digo, sin tener ni siquiera un respaldo para hacerle frente a un tipo de situación como esta no antes vista. Dos, sin que la mayoría de los individuos ni de las empresas tuvieran esa capacidad de respuesta tampoco, ni seguros ni demás, ¿no? El sistema de salud completamente rebasado y de pronto volteamos y decimos, oye, ¿por qué no podemos salir? Oye, porque resulta que ya no hay ninguna cama para atender a nadie más. Y deja tú lo más dramático, en el sistema privado. ¿Me explico? El sistema privado rebasado en cuestión de meses, ¿no? 2 meses. Entonces, esta es una gran reflexión. ¿Cuáles son los temas de fondo para mí? Para mí los temas de fondo son salud y educación. Salud y educación porque son parte de las bases de este país hacia adelante. No podemos seguir presumiendo de un sistema educativo que tiene una gran cobertura si no tiene calidad y no forma personas, niños, jóvenes y adultos que tengan la capacidad de comprender problemas y atender una solución relativamente compleja. Por eso yo veo tanta dificultad para implementar una democracia o una respuesta de política pública coherente. No todas las personas tienen esa capacidad instruida desde su educación primaria. 2, salud es evidente, lo que dice es muy claro. El tema del sistema de salud, y en Estados Unidos está a prueba, no puede ser solamente privado o no solamente, se tiene que pensar en una situación donde hay una cobertura mucho más amplia en este momento que va a costar más dinero. ¿Cómo se va a financiar? Pues ese es el otro tema que tenemos que aprender. Última propuesta. Así como la pandemia le pega a los gobiernos populistas, también le pega a los gobiernos centralistas. Debemos de regresar a una verdadera administración social desde los lugares, desde las ciudades, desde los estados y hacia la federación. No puede ser que la federación se quede con todo y reparta lo que quiera hacia las ciudades. Necesitamos regresar a eso. Así es. Soledad, ¿cuál es la agenda desde tu punto de vista que va a privar dentro del próximo proceso electoral? Tiene que ser, es muy importante esa agenda de largo plazo, pero en el inmediato tenemos que ver cómo vamos a salir a enfrentarnos con los bolsillos vacíos o casi vacíos y con la tarjeta de crédito por las nubes a esa nueva realidad. Muchas de las personas en el desempleo o con los ingresos mermados. Los negocios que logren sobrevivir, me parece la imagen que ha descrito Heriberto del tornado, después del tornado. Muy cierta. Me parece que se aplica, sí, así con ese drama bastante bien. Entonces, creo que la parte económica en el futuro inmediato tendrá que ser o deberá ser muy importante, porque también de ahí deriva la parte de la salud emocional, para empezar, ¿sí? De la convivencia familiar, de la convivencia social. La falta de ingresos en muchas familias o para muchas personas puede justificar la delincuencia, que porque salen a robar para comer. Así, es más, una simple mirada, si detenemos un poco más la mirada por las calles de Hermosillo, qué curioso, ¿no? Cómo se ha incrementado la indigencia en las calles. Claro. O a lo mejor no es curioso, es lógico. Si estamos en casa, es raro el día que no llegan a tocarte la puerta por lo menos en 2 ocasiones pidiéndote para comer. Y entonces me parece que el gran reto en lo inmediato es el aspecto económico y la convivencia social, familiar, la nueva estructura que tendremos que hacer desde las organizaciones y desde los hogares,
no después, ya estamos en esto. Esta forma de comunicarnos es parte de la nueva realidad que estamos viviendo. Así es. Sí. ¿Qué va a pasar en muchas familias que estén haciendo home office estos días de calor? Pues que se van a incrementar sus consumos de energía eléctrica. Sí. Esto va a implicar que para las organizaciones y empresas que ahorran energía, se va a traducir ese ahorro de energía en un bono o en un apoyo para los empleados que tendrán que estar trabajando desde casa. Sí. Es decir, esto ha venido a revolucionarnos. Y luego la parte personal. La parte personal. ¿Cómo me voy a organizar en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo político, para esta nueva realidad? Así es. Cambios. De entrada me parece así como que nos asusta el panorama. Pero al mismo tiempo, precisamente para lo que decía Eduardo hace rato, demostrar que no somos niños como nos quieren ver las autoridades, demostrar ahora sí que madurez como sociedad para sacar fuerzas del hambre si queremos, para desempolvar sueños que construimos, claro, y entrarle porque no nos queda de otra, sí, muchachos. Así es. O sea, es. Entrarle. Y a quienes tenemos pequeños negocios, híjole, esto nos ha movido pero bastante. Sí. Y todos los días te vas a la cama pensando si lo realmente correcto o no sería cerrar. Muy difícil. Muy difícil. O le sigues apostando Así es. A este panorama de incertidumbre total. Así es. Eduardo, ¿cómo ves? Bueno, yo quisiera cerrar ahí con una frase de un teórico muy importante que dice: nos empeñamos al parecer en vano en encontrar soluciones locales a problemas generados globalmente. Es de Zygmunt Bauman, uno de los teóricos más importantes del siglo XX. Pues miren, yo creo que parte de lo que tiene que haber como clave para los reajustes que tendría que haber a partir de la pandemia sería empoderar más a los gobiernos locales, empoderar más para hacer frente a este tipo de situaciones y de retos que van a seguir siendo producidos a escala global, impactando los espacios locales. Creo que una buen síntoma de esta pandemia ha sido la irrupción y saber que tenemos una sociedad civil organizada que, por ejemplo, puede hacer cosas como el Fondo Solidario, que ha logrado agrupar a una red de asociaciones. Entonces, creo que eso es de los buenos síntomas que se tienen que aprovechar en el ejercicio de gobierno y, por supuesto, en la próxima elección, pensar que tiene que ser una persona muy vinculada y también muy capacitada para los próximos retos y sobre todo el tema de la reactivación económica. Así es. Podríamos decir, pues, que la pandemia sí trae modificaciones o acelera las modificaciones que ya venían en tránsito en materia política electoral, que los políticos tienen que despabilarse y tienen que reaccionar porque esto ya no va a cambiar, al contrario, las restricciones se quedaron y por lo tanto tienen que cambiar el chip para muchas cosas. La agenda también cambió, hoy la gente quiere soluciones contundentes, creíbles, que tengan que ver con cómo va a modificar su realidad inmediatamente, porque la situación que van a tener después de la pandemia es desastrosa, ¿no? En términos económicos, ¿no? Pero también hay muchos procesos que hay que revisar, principalmente las fortalezas de los gobiernos o las prioridades, lo que decía Remy, la educación, que es un tema que hay que valorar cómo nos fue. Aparentemente, en forma, parece ser que libramos el semestre, pero hay muchas dudas de cómo lo libramos y si estamos en el camino correcto y con las fortalezas correctas. Pero también hay una incapacidad de parte de los gobiernos estatales y municipales para enfrentar los retos que les están llegando y va a haber repercusiones muy serias en los servicios públicos próximamente porque a la situación tan delicada que tenían las finanzas de los estados y los municipios, se viene esta situación que va a repercutir con menos ingresos todavía, mayor presión de las partidas presupuestales federales que se pueden eventualmente reducir. O sea, viene muchas cosas que hay que reestructurar y yo creo que al igual que ustedes vemos mucha lentitud de parte de los actores para enfrentar esta agenda. Hay muchas cosas que hacer y parecer
están todavía en shock, en este impasse largo, pensando que el día de mañana van a decir arranquen. Ese mañana no va a suceder. Vamos a estar en una situación restrictiva por lo menos un par de años. Así que, muchachos políticos, despierten, los necesitamos, que empiecen a barajar soluciones y se pongan las pilas, porque la gente está desesperada, con tendencia a empeorar esa desesperación. Soledad, muchas gracias, como siempre. Gracias, Marco. Y muchachos, gusto en verles. Igualmente. Gracias, Heriberto. Muy amable. Gracias, a la orden. Buenos días. Gracias, Remy. Como siempre. Muchísimas gracias. Eduardo, un gusto tenerte. Muchas gracias. Gracias, saludos a los colegas. Mucho Aquí gusto. nos esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias. A ustedes.